es fecundado por el esperma. Cuando el óvulo es fecundado por el esperma. Ah, ¿Será que el óvulo fecunda el esperma? ¿Qué dicen ustedes? no, al revés, o sea, cuando es él el fecundador. Cuando el óvulo es fecundado por el esperma, ¿verdad? Así mero, así es. Ahora bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y les voy a compartir un pequeño material. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con el libro de biología de quinto diseño? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a compartir el contenido. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ocurre la reproducción en los seres humanos, ¿verdad? Recordemos de que todo esto se debe en base a de que tanto en el área, en el género masculino como en el género femenino, necesitan reproducirse. Y en este caso vamos a hablar de la fecundación en los seres humanos. En el caso de las mujeres, en el género femenino, sabemos de que hay momentos en donde la mujer puede quedar embarazada. Recordemos de que en cada mes la mujer sufre de ciclos menstruales, lo cual existe en algunos días en donde existe ovulación. Cuando existe la ovulación significa que la mujer o el género femenino expulsa los óvulos maduros. Estos óvulos maduros al momento, a ver si tengo una imagen aquí, ahí estamos. Al momento de que están listos para poder ser expulsados de todo el ovario, entonces se rompe un folículo. Un folículo es donde se va a encontrar almacenado el óvulo maduro. Entonces, al momento de romperse el folículo, no sé si logran ver este dibujito de acá. Al momento de romperse un folículo, entonces el óvulo maduro llega hacia la entrada principal de la trompa de falopio. Recordemos de que toda esta estructura que tenemos aquí, en forma como de un brazo que sostiene algo, se le conoce trompa de falopio. Entonces, el óvulo maduro se va quedando esperando en la entrada de las trompas de falopio. Ahora bien, al momento de que el óvulo se queda aquí, anda esperando al espermatozoide. Recordemos de que el óvulo está en ciertos días de donde, en ciertos días del ciclo menstrual, lo cual va a esperar de que el espermatozoide fecunde el óvulo. Entonces, al momento de que entonces existe un acto sexual, entonces el acto sexual, recordemos de que el pene es introducido en la cavidad vaginal. Al momento de expulsar todo este líquido conocido como semen, entonces este líquido viaja por todas las paredes del útero. Al momento de viajar por todas las paredes del útero, recordemos de que en el momento del acto sexual no significa que ese mismo día vaya a fecundar al óvulo maduro, sino que va a tardar días, más o menos entre 3 a 4 días, en que todo el semen y todos los espermatozoides viajen por la cavidad uterina. Entonces, al momento de que los espermatozoides van viajando por toda la cavidad uterina o la pared uterina, que es donde yo estoy señalando,
En esta pared uterina contiene gran cantidad de cilios. Los cilios son aquellos como pelitos, ¿verdad? Son como vellos internos, lo cual se va moviendo. Entonces los espermatozoides van viajando y llegan a la trompa de falopio. Al llegar a la trompa de falopio, la mayoría se mueren en el camino, no aguantan. Pero solamente un grupito es el que va a llegar casi cerca de donde está el ovario, donde se encuentra el óvulo maduro, ¿verdad? Entonces, al momento de llegar a la parte del óvulo maduro, entonces este óvulo escoge específicamente al que más se asocie a él. No es el que llegue primero, es al que más se asocie al óvulo. Entonces, cuando el espermatozoide llega al óvulo y pueda penetrar al óvulo, entonces este óvulo es fecundado. Recordemos de que tanto el espermatozoide tiene una forma como de una lombriz, más o menos, una lombriz con una cabeza grande. La parte de la cola es la que se va quedando en la parte de afuera. Lo que interesa es la cabeza del espermatozoide. Entonces, al momento de que entra al óvulo, recordemos de que el óvulo maduro es más o menos como esta capa que tenemos aquí. No sé si logran ver. Permítanme, este se lo voy a hacer grande. Cabal aquí donde dice cuerpos polares, esta parte de acá. Así es el óvulo maduro. Entonces, al momento de que el espermatozoide entra por la primera membrana, entonces, aquí mismo, entonces el espermatozoide va buscando una entrada para poder fecundar al óvulo. Al momento de entrar a la segunda membrana, que es la que cubre el núcleo o la parte principal del óvulo maduro, entonces la cola se corta, la cola se queda en el exterior y lo único que va a fecundar va a ser la cabeza del espermatozoide. Entonces, aquí lo que ocurre es de que los dos van a compartir tanto su material genético para poder formar a un individuo. Ahora bien, el momento de vida o el inicio de la vida va a ser cuando esta cabeza de espermatozoide fecunde al óvulo. Al momento de que esto se selle, inicia la fecundación. Cuando inicia la fecundación, el óvulo maduro totalmente se sella. Ya no permite la entrada de otro espermatozoide. Entonces, al momento de que entra el espermatozoide, se comparten el material genético. Bien, entonces ya este óvulo fecundado va pasando por toda la trompa de falopio en dirección a la cavidad uterina. Al momento de que va pasando a la cavidad uterina, van trasladándose durante varios días. La primera célula se le conoce como blastómeros. Estas células que se van formando del óvulo fecundado se le conoce como blastómeros. Al principio se va formando únicamente 2 células. Luego se van transformando en 4 células. Al momento de que llega a más de 4 células, en este caso aquí tiene 8 células, este blastómero, se va convirtiendo en una pequeña mora. Esta mora se le conoce como mórula. No sé si logran ver el dibujo. ¿Sí lo logran ver? Sí. Muy bien. Entonces, esta mórula, como lo indica, contiene bastantes células, lo cual hace posible de que esto ya sea apto para poder penetrar en la cavidad uterina. Si se dan cuenta, a partir de la mórula van pasando varios días y luego se va a formar en una parte que se le conoce como embrioblasto. A partir como de que vayan pasando los días, toda esta membrana que se le conoce como zona pelúcida, es esta membrana que está alrededor del embrioblasto, va desapareciendo por lo mismo de que va a penetrar en la parte de la cavidad uterina. Específicamente, se va a implantar en el músculo o en la pared que se le conoce como endometrio. Por favor, apuntemos esto. En el endometrio se implanta el blastocisto.
porque ahora se le conoce blastocisto porque ya no contiene la zona pelúcida. Al momento de que se va implantando, entonces ya va comenzando a transformar diferentes capas en donde va a absorber demasiados nutrientes para que esto se vaya alimentando. Y es en el momento cuando existe la implantación. En la implantación va escogiendo una pequeña capa del endometrio en donde va absorbiendo los nutrientes. En este caso, los vasos sanguíneos se unen a esta célula fecundada. Y así es como se va generando parte del pequeño feto, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la fecundación, lo que nosotros queremos saber un poquito de cómo ocurre toda la fecundación. Ahora, voy a dejar de compartir esto. Muy bien. Aquí nos indica que el cigoto, que es la célula que está fecundada, el cigoto al momento de ser transportado por todas las trompas uterinas, realiza diferentes procesos de mitosis. Por favor apuntemos esto. Va sufriendo diferentes procesos de mitosis. El orden que va a llevar esta célula fecundada, primero se le va a conocer como cigoto, luego se le va a conocer como mórula, luego se le conoce como blastocisto, y de último va a ser el embrión. Ese va a ser el orden, por favor. Primero iniciamos como cigoto, luego iniciamos como blastocisto, perdón, luego seguimos con mórula, luego seguimos como blastocisto, y de último queda como embrión. Muy bien. Ahora aquí hay un proceso donde indica que cómo va a respirar el feto dentro del útero materno, o dentro del útero materno. El desarrollo del embrión primero se regenera por 4 fases principales. La primera fase va a ser la segmentación. La segmentación consiste en que el cigoto va a iniciar su desarrollo mediante una multiplicación de células. El cigoto va a iniciar su desarrollo mediante una multiplicación de células, como les había indicado, va a ser por medio de la mitosis. Y esto se va a dar consecutivamente, va a haber demasiadas mitosis, hasta formar la mórula que les había indicado, ¿verdad? Que ya la mórula va a contener demasiadas células en sí. La segunda fase va a ser la gastrulación. La gastrulación nos indica de que 15 días después de haber fecundado el óvulo maduro, la blástula pasa a ser gástrula. Recordemos de que el primero fue la segmentación. Entonces, cuando ya tenemos nuestra segmentación, ahí se va a producir una blástula. Entonces, de la blástula pasa a ser en la siguiente fase gástrula. Y esa representa las células embrionarias que van a originar 3 capas principales. Y eso sí necesito que los anoten. La primera capa va a ser el ectodermo, que va a ser la capa más externa de esta célula. Va a ser el ectodermo. La segunda capa va a ser la capa media, que se le va a conocer como mesodermo. Y la tercera capa se le conoce como endodermo.
Y la cavidad interna se le va a conocer como celoma. La cavidad interna se le conoce como celoma. Ahora necesito que por favor observe estos dibujos. No sé si ya terminaron de copiar. Les doy ahí unos 15 segundos. Ya, bro. Muy bien. Se recuerdan de que habíamos iniciado siempre con la fecundación. Aquí tenemos ya nuestro óvulo fecundado. Al momento de la fecundación se va a dividir en dos células. Estas células se les conoce blastómeros. Estos blastómeros se van a ir multiplicando y la zona pelúcida va a ir desapareciendo. La zona pelúcida es aquella capa que va a recubrir a los blastómeros. Entonces, va ocurriendo demasiada mitosis, se va formando una mórula, de la mórula se va formando el blastocisto. Ahora bien, no sé si pueden observar entre la mórula y blastocisto, pero hay una gran diferencia, de que se va formando como que un polo opuesto, no sé si se dan cuenta. Este espacio que tenemos aquí es donde se va a implantar específicamente en el endometrio. Entonces, cuando esta parte de aquí se implanta en el endometrio, lo vamos a tener como esta parte de acá. Esta membrana que tenemos en la que estoy señalando ahorita, se le conoce como endometrio. Entonces, la parte del blastocisto que le había indicado que se va a incrustar o se va a implantar, es la palabra, en el endometrio, es la parte que se va formando y se va nutriendo de todo lo que contenga la mamá. Aquí van a ver demasiadas células que van a llevar los nutrientes a esta célula fecundada. Entonces, las tres capas que vamos a tener nosotros va a ser el ectodermo. La principal capa va a ser el ectodermo, que va a ser la capa más externa. Si se dan cuenta, es cierto, va a ser nuestra capa más externa. Ahora bien, a partir del ectodermo se van a formar varias estructuras. Y entre esas estructuras, quiero que anoten, se va a formar principalmente el sistema nervioso y vamos a tener la piel. Muy bien. Entonces, la siguiente capa que va a ser el mesodermo va a ser la capa media que habíamos dicho, ¿verdad? Esta capa media se va a encontrar entre la parte donde se está nutriendo este óvulo fecundado. Esta es la parte donde se está nutriendo. Entonces vamos a tener nuestra capa media. Esta capa media va a formar estructuras como, por ejemplo, las células musculares y las células sanguíneas. Y por último, vamos a tener la capa llamada endodermo. El endodermo va a ser la capa más interna y es la que se va a encontrar debajo del mesodermo. Si se dan cuenta, es una capa de células siempre. Esta célula fecundada va a dar lugar a muchas células después. Entonces, aquí tenemos el endodermo en la capa de abajo y el mesodermo en la capa de arriba. Entonces, el endodermo va a dar estructuras como las de las células del tubo digestivo. El endodermo va a dar estructuras como las células del tubo digestivo. Muy bien. Y en la parte de abajo, que parece como un vacío, esta parte de abajo va a ser el celoma. Va a ser la cavidad interna de toda esta célula fecundada. Se le conoce como celoma. Ahora bien, vamos a conocer un poquito acerca del inicio de los órganos que se dan dentro de este embrión que es implantado en el endometrio. Ahora bien,
A partir, si se dan cuenta aquí en este párrafo que estoy señalando ahorita, a partir de diferentes grupos de células se forman los esbozos de los órganos y luego los definitivos. Del ectodermo se van a formar la piel, el pelo, las uñas, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Esto es importante. Recordemos de que no solo es esto, conforme va pasando la cantidad de días o semanas de este embrión, va originándose diferentes órganos. Entonces, en el ectodermo vamos a tener la piel, el pelo, las uñas, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Ahora, en el caso del mesodermo, no solamente vamos a tener células musculares y sanguíneas, sino que nos indica que vamos a tener ya el esqueleto, los músculos, la sangre, vasos sanguíneos, los riñones, uréteres y el sistema reproductor y el sistema linfático. Vamos a tener demasiadas estructuras a partir del mesodermo. Y del endodermo vamos a tener no solamente células del tubo digestivo, sino que ya vamos a formar todo el tubo digestivo y las glándulas anexas. En este caso vamos a tener al hígado y al páncreas. Vamos a tener los epitelios de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estas van a ser las estructuras con las que vamos a iniciar nuestro feto. Esas son las estructuras que inicia un feto a partir de un embrión. Por favor, me van avisando cuando terminen de copiar para poder avanzar. Ya, profe. ¿Ya estuvo? Muy bien. ¿Los demás cómo van? Ya, profe. ¿Ya estuvo? Excelente. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a conocer los anexos embrionarios. Y cuando hablamos de anexos embrionarios van a ser aquellas estructuras que van a acompañar a nuestro feto. Entonces vamos a tener, aquí nos indica, no sé si logran ver ustedes, pero aquí yo les voy a leer. En el primer mes de vida, dentro del útero de la madre, el embrión está rodeado por anexos embrionarios. Estos consisten en estructuras de protección, nutrición y excreción. Existen 4 membranas. Vamos a tener el saco vitelino, el corión, el alantoides y el amnios. Y asimismo se va a formar la placenta. Ahora bien, el primer anexo va a ser el saco vitelino. El saco vitelino va a formar los primeros elementos sanguíneos. Por lo tanto, ¿a quién va a pertenecer el saco vitelino? Si va a formar los primeros elementos sanguíneos. ¿A quién creen ustedes que le pertenece? ¿Al ectodermo, al mesodermo o al endodermo? ¿Qué creen ustedes? Al mesodermo. Al mesodermo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces luego vamos a tener el alantoides. Dice que va a ser el responsable de la nutrición del embrión
en el segundo mes y ambas estructuras forman el cordón umbilical. Ahora, ¿el alantoides de quién proviene? ¿De cuál de las tres capas anteriores proviene? ¿Me escuchan, jóvenes?